People will join. Perfect. Bueno, a los que están aquí, buenos días por conectarse y gracias por sacarle su tiempo para conversar acerca de esta presentación y la nueva publicación que vamos a estar promoviendo básicamente en el área de Latinoamérica. Ayer estuvimos hablando un poquito acerca de la publicación, el propósito y, perdón, y la primera parte de la clase. Veo que están llegando más gente todavía. Buenos días Fernanda. Veo que están uniéndose. Pero de todas maneras quería hablar un poquito acerca de la publicación antes de entrar en el material de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es José Roy y soy el director regional de Latinoamérica y el Caribe para el International Code Council o el Consejo Internacional de Códigos. Ayer en la primera parte estuvimos hablando acerca de una nueva publicación que vamos a estar promoviendo tanto en español como en inglés, pero es una publicación que hemos desarrollado para simplificar el uso de los códigos de edificación y el código de protección contra incendios. Quiero mostrarles primeramente, antes de entrar en el material de hoy, un poquito acerca de la publicación. Así que voy a compartir con ustedes la portada de la publicación. Esa es la publicación que vamos a estar, de la que estamos hablando. Es una publicación nueva. Ah, Esperamos que esté disponible de manera digital ya esta semana. Así que a todos aquellos que se registraron para la clase, tanto en la semana pasada como como esta semana, vamos a enviarle un correo electrónico con la información para que puedan acceder la publicación en línea y que puedan empezar a estudiar la publicación. Como pueden ver, el título de la publicación es Aspectos Esenciales de Seguridad contra Incendio y el subtítulo de la publicación, muy importante, es Diseñando Edificios Seguros. Y vamos a estar hablando de los requisitos fundamentales de seguridad contra incendios basados en el Código Internacional de Edificación y también en el Código Internacional de Protección contra Incendios. Y vamos a explicar cómo fue que sacamos esa información de ambos códigos. Muy importante, ya para el mes de enero, esperamos que tengamos la publicación disponible para bajarla digitalmente en PDF y también de forma impresa para poderla distribuir en diferentes localidades. Pero ya esta semana esperamos que esté disponible de forma digital para que puedan empezar a estudiarla. Y una vez que se termine la revisión completa de la publicación, ya en el mes de enero, a finales del mes de enero del año que viene, estará disponible para poderla descargar de forma digital en PDF y también estará disponible en forma impresa. Bien importante cuando les mencionaba acerca de la publicación, van a darse cuenta que la publicación fue editada por el ingeniero Jaime Moncada, creo que es bien conocido, él es bien conocido en Latinoamérica, además de haber sido revisada por terceros y en la publicación también incluimos un mensaje de bienvenida, mensaje de bienvenida de parte de nuestro CEO de ICC, el cual explica el propósito de esta publicación. Y quería aclarar también que esta publicación fue desarrollada no solamente con ICC y con el ingeniero Jaime Moncada, pero fue también financiada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para que podamos simplificar el uso de los códigos y en diferentes regiones del mundo. Así que ha sido un proyecto esencial, un proyecto muy bueno y estamos muy contentos de poderlo presentar a todas las personas. Y básicamente en la publicación van a darse cuenta que también explicamos no solamente el propósito de la publicación, pero también la historia de lo que son los códigos, qué es ICC, además de información de cómo se utiliza y se puede adoptar un código IBC en nuestros países. Así que tiene mucha información y va a estar disponible muy pronto, así que espero que la puedan revisar y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, puedan comunicarse con nosotros para que podamos hablar de eso. Muy importante que el código
y esto lo explicamos ayer en la primera parte, la importancia del código y las normas también. El código no elimina las normas, el código hace referencia a normas. Sabemos que hay muchas organizaciones que desarrollan estas normas y hacen referencia al código. Una pregunta que se hizo ayer es si solamente podemos utilizar estas normas y mencionamos que a medida que haya normas y estándares que sean equivalentes, cuando se hace una adopción del código se pueden también adoptar diferentes normas, pero por ahora el código hace referencia a las que ya conocemos con NFPA, UL, ASTM y demás. Así que bien importante, siempre y cuando el código no prohíbe el uso de una norma alternativa, siempre y cuando sea una referencia que sea equivalente y que cumpla con la intención del código. Si esa pregunta la discutimos ayer y quería hacer una aclaración en cuanto a eso. Bien importante que lo que queremos también es que esta publicación sea una referencia global, no solamente en Latinoamérica, pero a través de todo el mundo, así que va a estar disponible tanto en español como en inglés. Y quería también decirles que los códigos IBC y el IFC del 2024 ya se han traducido al español, así que estaremos distribuyendo esos códigos ya a este final de año para tenerlos disponibles. Ah, Bien importante en esta parte de notas del editor en la publicación. Aquí Jaime nos explica cómo fue que vino la idea de esta publicación. Y básicamente el propósito de la publicación es que muchas veces vamos a hablar con jurisdicciones, con las autoridades políticas de un país y se sienten sobreabrumados por la cantidad de regulaciones que tiene un código y muchas veces se queda en una conversación y no se mueve la conversación para la adopción. Y es importante que a medida que vamos viendo tragedias y eventos en nuestros países, que podamos tener una base de códigos, unas regulaciones consistentes, las cuales se puedan adoptar e implementar para el uso y la construcción que sea sostenible y resiliente en un país. Así que esta publicación básicamente extrae los elementos básicos para empezar en la protección contra incendios. Y ayer estuvimos hablando de cómo es la metodología del código en cuanto al diseño de edificios y la planificación de los edificios para entonces poder implementar los requisitos de protección contra incendios. Bien importante que quería mencionarlo también es que hubo una serie, hay un equipo trabajando con el ingeniero Jaime Moncade, como pueden ver a personas que ustedes conocen de diferentes países, los cuales están básicamente revisando la información y asegurándose que es aplicable a todas las regiones de Latinoamérica y el Caribe. Con eso, si hay alguna pregunta en cuanto a la publicación, déjenme saber, pero la meta que tenemos es poder enviarles un enlace pronto para que puedan empezar a estudiarla y el año que viene, en el 2026, el plan es que podamos tener la conversación y entrenamientos y certificación en base a esta guía o esta publicación que estamos proveyendo. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat o pueden levantar su mano o pueden interrumpir, no hay problema. Quisiera que esto fuera algo interactivo, pero esa es la publicación que estamos hablando hoy día. Déjenme compartir entonces la presentación para hoy. Ah, Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de la presentación, que sería la segunda parte de la guía. Y básicamente, como les mencioné, es basado en los códigos. Los documentos de referencia que se utilizaron para esta guía, como pueden ver ahí, fue tanto el código del 2024 de IBC y el código 2024 del IFC. Como pueden ver, los capítulos 1 al 10 se utilizaron para ponerlos en la publicación, pero sí se editó la información. Bien importante, no se cambió el lenguaje del código. Simplemente
eliminaron secciones del código que no son aplicables o que no son esenciales para la protección contra incendios. Eh, Bien importante notar también que los capítulos 7 al 10 son similares en ambos códigos. Ah, Muchos de ustedes están familiarizados con el código de protección contra incendios, pero estamos hablando de la importancia de establecer una base con el código de edificación por medio de empezar el diseño del edificio y entonces poder aplicar los elementos de protección contra incendios. Y como discutimos ayer, el diseño del edificio está relacionado con el uso de los rociadores o, por ejemplo, básicamente un edificio con rociadores automáticos puede ser más grande, puede ser más alto y tiene ciertos incentivos. Así que es importante conocer el uso, conocer el tipo de construcción del edificio primero, antes de establecer los servicios o los elementos de protección contra incendio que se necesitan para ese edificio. Ah, los capítulos 32 y 33 del IFC se convirtieron en apéndices y tenemos los apéndices B, C y D del IFC. Resumiendo un poco de lo que hablamos en la primera parte, hablamos de la metodología que usa el código de edificación para establecer, número uno, la ocupación y determinar el tipo de construcción del edificio. Y como les mencioné, si tiene rociadores o no tiene rociadores. La metodología es bastante sencilla cuando entendemos que un edificio, dependiendo del riesgo que tenga por medio de la ocupación, dependiendo del riesgo que tenga por motivo del tipo de construcción y si hay rociadores o no hay rociadores, entonces eso determina los demás pasos del código. Por ejemplo, cuánta altura se permite para ese edificio, cuál es el número de pisos permitido, cuál es el incremento que hay por el espacio que hay alrededor del edificio, cuál es el área o el tamaño que se permite para ese edificio y si hay diferentes ocupaciones en el edificio, cuál es la separación de protección contra incendios pasiva que se requiere para esas ocupaciones. Ah, Bien importante notar que muchas veces, si no se siguen estos pasos, se pueden estar instalando equipos de protección contra incendios que no son requeridos en el edificio. Así que básicamente es una metodología lo cual nos lleva a entender básicamente para qué se utiliza el edificio, que es el número uno, es el riesgo número uno. Y muchas veces un edificio puede cambiar de uso después que está construido. Y es importante revisar ese uso y ver qué nuevo riesgo o si hay una disminución en el riesgo del edificio y entonces establecer los servicios de protección contra incendios. En el día de hoy vamos a estar cubriendo información acerca de la seguridad contra incendios y la seguridad de la vida. Básicamente vamos a estar hablando de los capítulos 7, 7, 8, 9 y 10. Es importante saber que esta parte del código es basada ya que el diseño del edificio está disponible para establecer entonces qué tipo de protección o de equipos se necesitan para ese edificio. Algo que van a ver en la publicación, y quería mostrarles un ejemplo de lo que es, de cómo se desarrolló. Es que van a haber comentarios de parte del editor en cada capítulo. Estos comentarios se hicieron con el propósito de establecer una base y explicar o simplificar el uso del código. Por ejemplo, en el capítulo 7, básicamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con los requisitos detallados para las construcciones con clasificación de resistencia al fuego. Ahí vamos a ver los elementos estructurales, vamos a ver lo que se conoce como los muros cortafuegos, las particiones cortafuego, los conjuntos de montaje horizontales de techo y pisos, y vamos a ver cómo se construyen estos elementos y cuándo se requieren estos elementos. Es importante que se evalúen bajo los tres criterios que vemos ahí en la pantalla. Número uno, mantener la integridad del edificio.
que se pueda estabilizar el edificio en caso de un incendio. En otras palabras, que no colapse el edificio cuando hay un evento de un incendio. También el segundo criterio que se utiliza en el capítulo 7 es que proporciona una barrera física que va a restringir la propagación de fuego y evita el paso de las llamas. Bien importante que el propósito de todo esto es, número uno, que los ocupantes del edificio tengan tiempo o un tiempo disponible para poder evacuar el edificio en caso de una emergencia y que el servicio de bomberos tenga también tiempo para poder llegar al edificio y poder lidiar con el incendio. El tercer elemento de esto es proporcionar un aislamiento térmico de manera que la transmisión térmica se limite. En otras palabras, que no que no corra el incendio de un lugar a otro por medio de la propagación o la transmisión térmica. Así que es importante que veamos esto. Ahora, como menciona el editor, la manera más común de determinar la resistencia al fuego de un elemento es básicamente mediante pruebas que se hacen de resistencia al fuego. Vamos a ver cuáles son los que se utilizan más tarde, pero es importante saber que estos métodos pueden estar clasificados o pueden clasificar estos elementos en cuanto al tiempo. 20 minutos, 30 minutos, una hora, 2 horas, dependiendo del requerimiento del código en este caso. Cuando estamos hablando de la propagación del fuego, del humo, es un problema muy grave, ¿ok? Estos son los elementos básicamente que tenemos. Los peligros que tenemos, número uno, es que el fuego, las llamas y el humo se pueden propagar dentro de un edificio. Y el segundo elemento es que ese incendio, esas llamas y el humo pueden también venir de un edificio que esté adyacente, no necesariamente del mismo edificio. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Con la protección. Tenemos la protección activa contra incendios, la cual puede lidiar con los dos elementos, con los dos peligros. Ahí tenemos, por ejemplo, rociadores automáticos, tenemos las columnas hidrantes que proveen conexión al equipo de bomberos, tenemos sistemas de control de humos, sean mecánicos o manuales, y también en la parte pasiva, pues tenemos lo que conocemos como los cerramientos, las barreras, las particiones y las paredes exteriores para evitar ese problema de la segunda parte. Así que vamos a estar hablando de esos elementos en el capítulo 7. Cuando hablamos de determinar la resistencia, cuando vemos el código y nos dice una pared tiene que tener, o un muro a cortafuegos debe tener 2 horas de clasificación, estamos hablando de determinar esa resistencia al incendio. Eso se hace mediante ensayos de fuego, de conjuntos y materiales, y también hay unos detalles prescriptivos en el código también. Ah, por ejemplo, hay elementos que ya se han probado que funcionan y ya el código pues tiene una sección que determina que esos elementos ya tienen su clasificación. O sea que hay varias maneras de calcular esa resistencia al fuego dependiendo de los materiales que se utilizan para construir estos elementos. Ah, la clasificación no se somete a una prueba específica y la sección 721 del código proporciona varios ejemplos ya que están demostrados por su eficacia que cumplen con el requisito. Para los que quieren conocer un poco de esto, los ensayos de fuego, ah, básicamente las normas ASTM E119 y la UL 263 son las normas que se utilizan para establecer estos elementos. ah, y esa construcción con clasificación de resistencia al fuego generalmente se designa por el número de horas que, que resiste ese elemento y se basa en las pruebas, como les mencioné, de la UL y STM. Ahora bien, hay otros equivalentes
que se pueden utilizar. El equivalente internacional a la ASTM E119 o la UL 263 es el ISO 834. Es una prueba también equivalente internacional y hay una prueba equivalente también de manera europea. Lo que menciona el editor en este caso es que todas estas normas utilizan las mismas curvas tiempo-temperatura para los hornos donde se hacen estas pruebas. Así que son muy similares y se consideran equivalentes. Así que aunque el código sí menciona básicamente estas dos normas, hay otras normas equivalentes que se pueden utilizar para determinar la resistencia al fuego. Básicamente es el mismo procedimiento para determinar estas normas, estas resistencias. En el código vamos a notar también, como les mencioné, que hay muchas veces que un ensamblaje que ya se ha aprobado en estas normas y los resultados de estos ensamblajes ya se publican por la agencia de pruebas, pues ya se han hecho tantas veces y con materiales similares que ya en el código tenemos ensamblajes ya determinados que cumplen con esa resistencia al fuego. Así que en este caso tenemos lo que llamamos los códigos prescriptivos, los cuales ya son específicos. Como pueden ver en la tabla, hay un ejemplo de ese tipo de construcción, pero como pueden ver es bien específico en cómo se debe construir y qué materiales se tienen que utilizar para llegar a la clasificación de esa hora. Incluye también la dimensión, las dimensiones requeridas de esos elementos para que puedan cumplir con la clasificación de las horas de resistencia al incendio. En este caso es un poco más fácil para el diseñador utilizar elementos que ya son conocidos en vez de tener elementos desconocidos que tengan que ser probados para la resistencia al fuego. Así que hay diferentes soluciones en el código para determinar la resistencia al fuego. En cuanto a la protección de la estructura, sabemos que la estabilidad del edificio es importante para proteger a los ocupantes. No queremos que un edificio colapse en medio de un evento de incendio. Así como los bomberos que ingresan al edificio para extinguir el incendio. Por lo tanto, el IBC va a regular cómo se deben proteger los elementos estructurales de un edificio contra incendios. Como discutimos anteriormente, lo que estuvieron en la clase de ayer, el capítulo 6 del IBC va a analizar el tipo de construcción del edificio y describe la protección contra incendios de los elementos de construcción que son esenciales para la estabilidad de ese edificio. Bien importante notar que los miembros principales del marco estructural incluyen las columnas, las vigas, las cerchas que están conectadas a esta estructura. Y es importante que en este caso, como pueden ver en el ejemplo, que estos elementos estén protegidos para evitar un colapso del edificio. Protección del marco. Sabemos que los muros de mampostería, los muros de concreto, pueden recubrir las barras de refuerzo y brindan la protección necesaria. Y también se puede añadir clasificación por medio de otros elementos y materiales que se pueden añadir para aislar el acero o el metal del calor del fuego. Así que ese material que se instala, como pueden ver en el ejemplo, son materiales que pueden cubrir los elementos estructurales, deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con el listado que tenga ese material. Bien importante que la agencia a cargo de inspeccionar el trabajo pueda tener acceso a esa información para asegurarse que estos elementos o estos materiales se instalan de la manera correcta, pero sí también se pueden hacer de esa manera. Hablamos también del peligro que hay entre el incendio que puede pasar de un edificio a otro, y eso lo aprendimos básicamente del incendio que hubo en Chicago, el estado de Chicago, en el 1871. Eso fue hace muchos años atrás, más de 100 años atrás.
Pero sí en ese incendio, lo que sucedió fue que el incendio se propagó a todos los edificios, de un edificio a otro edificio. Eso es importante, la separación de los edificios. Yo siempre menciono que los códigos están escritos en sangre, están escritos por experiencias pasadas para evitar que hayan tragedias similares. Así que en ese instante, para evitar que hayan tragedias similares, la sección 602 y la 705, o la 601 y la 705 del código, tanto en el tipo de construcción como en la distancia que tienen los edificios, clasifica esa resistencia. Y es bien importante que la distancia de separación contra incendios, entendamos que esa es la dimensión entre la cara de la pared del edificio o exterior y una línea del lote o el centro de la calle o un callejón en la vía pública, o si hay dos edificios en un solo terreno, una línea entre los dos edificios. Ah, Muy importante cuando hay edificios, cuando el código habla de esta condición, cuando hay edificios que están ubicados en el mismo lote, esa línea imaginaria se puede colocar en cualquier lugar entre los dos edificios. Eso lo decide la persona que está diseñando el proyecto, y decide cuál de los dos edificios se protege o si los dos edificios hay que protegerlos dependiendo de la distancia que haya entre los edificios. La tabla 705 punto 5 establece los requisitos de la clasificación de resistencia al fuego para los muros exteriores basados en la distancia cortafuego. Así que pueden ver cómo la distancia cumple un papel importante en la separación que tienen que tener esas paredes exteriores. Ah, en una edificación se exige que los muros exteriores cumplan con esta resistencia al fuego. Los muros portantes pueden cumplir con todos los requisitos más restrictivos, pero es importante que los muros exteriores cumplan con este requisito. Como pueden ver en la primera columna, es la distancia de separación cortafuego. Y vemos que empieza por menos de, está clasificado por pies. Así que hay que hacer la conversión si utilizan el sistema métrico, pero podemos ver la distancia. X es la distancia, y si la distancia es menor de 5 pies, vemos que en todos los tipos de construcción hay una clasificación, y está basado después en las siguientes columnas. Pueden ver cómo está basado en el uso del edificio. Por ejemplo, si la distancia del edificio a la línea del lote o a otro edificio es menor de 5 pies, en este caso, si es una ocupación de alto peligro, tiene que tener una clasificación de 3 horas. Si es un edificio de oficinas o un edificio de reunión, una clasificación de 1 hora. Vemos cómo tanto la distancia como el tipo de construcción como la ocupación ah, cumplen o juegan un papel importante en la clasificación del edificio. Como pueden ver, mientras hay más distancia disponible, el requisito de separación es menor. Así que mientras más espacio tenemos entre el edificio, la línea del lote o otro edificio, podemos reducir la clasificación de los muros exteriores. Y esa es la tabla que nos explica ese asunto. En paredes interiores también tenemos que ver la resistencia al incendio. Por ejemplo, la sección 706 habla de los muros cortafuegos. Hay tres tipos de separaciones. Los muros cortafuegos separan a edificios, y también tienen sus aperturas protegidas y limitadas. Estamos hablando de esa es la mayor protección que hay. Tenemos la sección 707, la cual cubre las barreras cortafuego. En este caso estamos hablando de separación de ducto vertical y ocupación, y las particiones cortafuego, las cuales separan unidades de vivienda y los pasillos. Podemos ver que cada una de esas tres clasificaciones o paredes interiores
tienen diferentes requisitos y diferentes clasificaciones en el código. Un ejemplo de eso, por ejemplo, podemos hablar de la separación entre edificios. Vemos que en este caso, cuando utilizamos un muro cortafuego, estamos básicamente estableciendo unos requisitos de construcciones bien específicos. Y la disposición más difícil es que ese muro cortafuego tiene que tener lo que se conoce como estabilidad estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que el muro debe construirse de modo que los edificios a cada lado del muro puedan derrumbarse en condiciones de incendio de tal manera que el muro no se vea afectado. Esa es la parte más difícil de cumplir en el código. Ese muro básicamente provee una separación cuando hay esta condición que vemos en la ilustración. En este caso, si hubiera un incendio en uno de esos edificios, ese edificio podría hasta derrumbarse sin afectar el muro o el edificio adyacente. Así que esto se puede hacer de muchas maneras, pero sí ese es el requisito más difícil de cumplir cuando hablamos de muros cortafuegos. En este caso, sabemos que tienen que estar extendidos por encima del edificio y a los lados del edificio. En cuanto a estos muros, bien importante que tienen diferente clasificación, y si hay aperturas en estos muros, son bien limitadas. Las protecciones de aberturas pueden incluir una puerta cortafuego, un cerramiento cortafuego, las ventanas cortafuego, pero cuando se utilizan estos elementos en las aperturas, todo el elemento, incluyendo los marcos, los herrajes, los anclajes, tienen que tener su clasificación. Así que todo el conjunto tiene que cumplir con la resistencia al fuego. Pero sí, como vemos el código sí limita la cantidad de apertura que puede tener un muro cortafuego. Bien importante también que cuando hay diferentes ocupaciones, como vemos en el ejemplo, esos muros cortafuegos básicamente crean una división entre los edificios, dividen básicamente la propiedad y crean esa separación entre las unidades. Así que cualquier muro ubicado en ese lindero de lote entre edificaciones adyacentes tiene que cumplir con ese propósito, y en este caso no podrían tener aperturas para crear esa separación entre los edificios y las unidades. Un ejemplo de esto lo pueden ver ahí. Pueden ver cómo el muro básicamente es independiente de las estructuras de al lado. Ah, el código también permite que el diseñador construya el muro bajo la norma NFPA 221. Por ejemplo, la NFPA 221 permite que se construyan dos muros separados de una hora en lugar de un ensamblaje completo de 2 horas. Así que hay opciones permitidas, pero la intención del código básicamente es que haya una independencia estructural entre los muros del edificio. Así que la extensión del muro por encima del edificio y a los lados del edificio, aunque hay opciones de cómo hacer eso, pero es importante que cumpla con la intención del código en ese caso. Las barreras ya subimos el ejemplo de los muros cortafuegos que básicamente proveen una separación entre los edificios o el lote. También tenemos las barreras. En este caso, se utilizan para separar diferentes peligros dentro de un edificio. Ya estos son barreras o muros que se utilizan dentro del edificio. Se puede utilizar para separar diferentes usos, diferentes ocupaciones, o si hay áreas de control en el edificio, también las barreras funcionan en ese caso. Se utilizan también para proteger a los ocupantes que intentan salir del edificio en caso de emergencia. Por ejemplo, las escaleras de salida interiores, los pasillos de salida están protegidos por barreras a cortafuego. A diferencia de los muros, la barrera contra incendios solo necesita extenderse hasta la parte superior del conjunto de piso-techo. Como pueden ver en el ejemplo,
no tiene que extenderse fuera del edificio. Ah, no tiene que continuar, pero tiene que básicamente proveer esa protección en el área que está oculta en el techo. Es importante que esta barrera permanezca intacta a medida que el edificio existe. Algo que hemos notado muchas veces es que cuando se construyen estas barreras, muchas veces después cuando hay una remodelación del edificio o hay servicios que se instalan después que la barrera se instala, muchas veces se hacen penetraciones en estas paredes que no son autorizadas. Es muy importante que esta barrera se mantenga intacta para que pueda proveer esa clasificación contra incendios. El código requiere que se identifiquen estas paredes para cuando hayan trabajos adicionales que puedan saber que esa barrera es resistente y no puede alterarse de cierta manera. Las particiones es la tercera función de estas separaciones. Estas son ya son comúnmente utilizadas cuando estamos hablando de separar unidades de vivienda, en edificios, de apartamentos, hoteles. Ya esta separación entre las unidades de vivienda o las habitaciones brinda una protección a las personas que duermen en la unidad adyacente contra incendios. Ah, También se utilizan para separar los pasillos, y demás. Vemos cómo la partición básicamente no llega solamente hasta el techo y ese techo tiene que estar protegido con su clasificación de incendios. Y es muy común utilizarlo en los vestíbulos, en la salida de los balcones, pero también es un requisito del código en cuanto a resistencia contra incendios. Entonces, una vez que terminamos con las paredes o los muros de resistencia, estamos hablando entonces de los sistemas horizontales. Estamos hablando de los conjuntos de piso, techo o techo y techo de construcción contra incendios, en los cuales también tienen que tener su separación. Estos sistemas pueden servir como una separación de ocupación, pueden tener una resistencia del fuego dependiendo del uso o el tipo de construcción, y es posible que se deba ser calificado debido al tipo de construcción según lo que se requiere en el capítulo 6 del código. Ah, Vemos que cuando existe uno de estos conjuntos horizontales, que provee una separación, por lo menos una separación de una hora, cuando estamos hablando de viviendas, y cualquier apertura en este conjunto tiene que estar protegido. La sección 712 regula esas aperturas verticales en estos conjuntos de techo. La sección 712 cubre las aperturas verticales, y un ejemplo de eso son los cerramientos de recinto, las escaleras mecánicas, cualquier penetración que haya entre unidades, o techos y pisos, las juntas, los conductos, los atrios, chimeneas y demás. Por ejemplo, la sección 713 habla acerca de los cerramientos de conducto vertical. Muchas veces vemos que hay estos conductos, eh, en cerramientos de pozo. Esa es la forma más común que los vemos, para correr por todo el edificio. Estos recintos están construidos como una barrera contra incendios y se requiere que la clasificación de resistencia de fuego de estas barreras contra incendios que encierren, ese cerramiento sea de 2 horas si tenemos más de 4 pisos en el edificio, o de una hora si estamos conectando solamente 2 o 3 pisos. Ah, Tiene que ser continuo, no puede parar en los pisos, y es importante que se pueda proteger cualquier apertura que haya en este cerramiento. Generalmente se utilizan para llevar conductos de ventilación o hacia la parte de afuera del edificio, pero tienen que estar protegidos. Así que es bien importante, esta sección del código. Las penetraciones en estos conjuntos, en la sección 716, vamos a ver cómo esta sección aborda
la protección de cerramientos horizontales y verticales resistentes al fuego para evitar que la integridad se vea comprometida cuando la atraviesan penetraciones como cables, bandejas para cables, conductos para cables, también tenemos tuberías, ductos de ventilación. Cualquier elemento que penetre estas asambleas o estos conjuntos ah, tienen que estar protegidos por una ah, clasificación aprobada. En este caso hay dos tipos de penetraciones. La primera penetración es una penetración directa, la cual corre a través de todo el conjunto, y la segunda penetración es una penetración de membrana, la cual solamente penetra una de las partes del conjunto. Pero básicamente tienen que cumplir con este requisito. Lo que vamos a notar en este caso es que estos sistemas están ya aprobados, sea por UL o cualquier otra laboratorio de prueba, y cuando se utilizan deben tener un listado de cómo instalarlo. Y lo más difícil de estos asuntos es la inspección, porque es importante que se haga una inspección destructiva para saber cómo se instaló el sistema y poder repararlo. Así que es bien importante, el código es muy, muy específico en cuanto a esto. Y este problema de penetraciones en las barreras cortafuegos, es un problema muy importante porque si no se protege apropiadamente, permite el paso de las llamas y el paso del humo a través de estas unidades, y ahí es donde está el problema con la cuestión de la propagación del incendio en el edificio. Ahí pueden ver un ejemplo de varias penetraciones. Ah, Muchas veces vemos que no se instalan correctamente o no se utilizan los materiales correctos para proteger esa penetración, y eso crea un riesgo adicional en este asunto. Cuando hay aperturas, como mencioné anteriormente, estamos hablando de las puertas, las ventanas, en estas paredes o en estos muros cortafuegos. Tiene que haber un sistema de clasificación, y pueden ver que muchas veces tanto los cristales como los conjuntos de estas puertas o ventanas tienen su clasificación específica en el elemento. Ah, Ahí podemos hablar tienen que tener su identificación para poder saber que esos conjuntos están de acuerdo a esa clasificación de incendio que se requiere para esa pared o para ese muro o esa barrera o esa partición. El capítulo 7 básicamente eso es lo que cubre. Básicamente, qué separación se requiere, cómo se construyen las separaciones, cómo se protegen las separaciones, y si hay penetraciones, cómo hacerlo. Así que bien importante ese capítulo. El capítulo 8, en este caso, cubre los acabados interiores. Ah, un tema, un tema muy importante en materia de seguridad contra incendios, pero nos hemos dado cuenta que es muy difícil de regular, ah, especialmente en nuestros países, que están en desarrollo. Ah, es muy difícil regular este asunto, y es básicamente la reacción al fuego de los acabados interiores. Esto tiene que ver con la contribución de un material utilizado en acabados interiores. Estamos hablando de quizás de la pintura, de las alfombras, los pisos, cubiertas de paredes, ¿no? Puede ser el mobiliario del edificio, que también pueden por su propia descomposición durante un incendio al que está expuesto, y pueden crear ese riesgo. En este sentido, los acabados interiores se clasifican conforme a ensayos que miden, por ejemplo, el índice de propagación de la llama y el índice de humo desarrollado para cualquier material que se utilice. Estamos hablando de recubrimientos de paredes, de techos, los pisos, como mencioné, las alfombras. Estos peligros, los peligros de un acabado interior no regulado, lo que hacen es que ayudan a la propagación del incendio, y lo que es una amenaza a los ocupantes del edificio. Muchas veces vemos que tenemos un edificio que no es combustible, por ejemplo, un edificio de hormigón, de acero.
pero los materiales que se utilizan adentro del edificio son combustibles y no tienen su clasificación. Así que muy importante que veamos este capítulo, veamos a ver cómo podemos implementarlo y utilizarlo. Lo que hemos notado muchas veces es que llegan materiales que se venden o que se utilizan para el diseño del edificio, los cuales no tienen la clasificación apropiada de propagación de las llamas y la propagación de los humos. Yo creo que en esta parte es lo último que mucha gente piensa. La gente no piensa en cómo la pintura o cómo el piso o cómo la cubierta de la pared puede afectar la propagación del incendio en el edificio. Y muchas veces tenemos materiales que llegan de otros países que no están clasificados, que no tienen ninguna prueba en cuanto a la resistencia al incendio, las llamas, y vemos que se utilizan en muchas ocasiones. Mayormente plásticos, mayormente ah, plásticos que no están autorizados y pueden crear ese riesgo en el edificio. Así que este capítulo, aunque es muy importante en la protección contra incendios. Es uno de los más es uno de los más difíciles de establecer o de implementar y asegurarse que se cumple con sus requisitos. En este capítulo vamos a ver que hay una tabla que establece los requisitos de estos acabados. Yo diría que una de las una de las principales razones cuando vemos las estadísticas de incendios. Una de las principales razones de las muertes en los edificios es la rápida propagación del fuego, de las llamas y los productos químicos tóxicos creados cuando se encienden los acabados en las paredes, los acabados en los techos. Ah, añádanle a ese riesgo hoy día el riesgo de las baterías de litio también. Cuando hay equipos cargándose y el riesgo de los gases tóxicos. So, cuando hablamos de eso, algunos acabados interiores vemos que se pueden quemar más rápido que otros. Por lo tanto, en este capítulo, el IBC limita la propagación de llamas de materiales en los edificios. La propagación de la llama es cuán rápido esa llama puede cubrir la superficie de un material. Y los acabados interiores se prueban, se hace una prueba para eso por una agencia aprobada, colocando una muestra de material en una cámara similar a un túnel. Luego ellos encienden ese material y miden qué tan rápido se propaga la llama por la superficie. Y eso determina la clasificación de ese material. La medida que se utiliza es un número adimensional que se compara con un material estándar. Así que la prueba también determina la cantidad de humo que se desarrolla por ese material. Luego que se hace esa prueba, el material se le da un índice de propagación de llamas y un índice de desarrollo de humo. Y vamos a ver cómo se clasifica eso. Se clasifica en clase A, B y C. Y como pueden ver en la tabla, bien importante, varios elementos aquí que vamos a ver. Número uno, la columna número uno, vamos a ver el grupo o el uso del edificio. Otra vez vemos cómo el uso del edificio determina el riesgo del edificio. En las otras columnas vamos a ver, número uno, en la parte de arriba, que dice con rociadores o sin rociadores. Debajo de eso vamos a ver los elementos, escaleras, rampas de salida, corredores, cerramientos de rampa y por último los cuartos y los espacios cerrados. Así que todos esos elementos, y van a ver que las escaleras, los pasillos, como son elementos que se utilizan para salida, tienen que tener una clasificación más alta. Los cuartos pueden tener una clasificación más baja, pero también es importante que cumplan con ese requisito. Y como pueden ver, ah, cuando se utilizan rociadores automáticos, esa clasificación puede bajar. Si no hay rociadores, esa clasificación de esos materiales tiene que estar más alta. Así que vemos también en este caso el concepto del incentivo que hay para una persona que está diseñando un edificio de utilizar rociadores automáticos o no utilizar rociadores automáticos
Si utilizan rociadores automáticos, tienen más flexibilidad en cuanto a los materiales que pueden utilizar en el edificio. En caso de que no utilicen rociadores automáticos, entonces tienen que aumentar la clasificación de esos materiales. ¿Cómo se clasifican? Vemos las letras B, la letra A, B y C. Y básicamente lo que vemos, eso es lo que significa. Esa es la sección 803.1.2, los cuales establece que estos materiales tienen que estar en cumplimiento con la ASTM E84 o la UL 723. Ambas pruebas están ya en referencia y estos materiales tienen que estar en conjunto con esas referencias o en cumplimiento con esas referencias. La clase A es la más alta, la cual da un índice de propagación de la llama de 0 a 25, pero vemos que el humo es similar en todas las clasificaciones. So, no puede haber un índice más alto de 450. Así que bien importante ese elemento, pero sí hay diferentes clasificaciones. Así que yo sé que esto es una parte difícil de cumplir, pero es importante, como pueden ver, que los materiales, el mobiliario de un edificio, las decoraciones de un edificio estén clasificadas de acuerdo a este índice. Y ese es el capítulo 8 del código, el cual es similar también al capítulo 8 del IFC. Capítulo 9 es el más conocido de la industria de protección contra incendios, porque es el capítulo que básicamente habla de los sistemas de protección contra incendios y la seguridad humana. Ah, Vemos que los tres pilares de la seguridad contra incendios en un edificio son la resistencia al fuego, definida en el capítulo 5. Hablamos ya de eso. Las vías de evacuación, que vamos a hablar en el capítulo 10, y los los sistemas de protección activa contra incendios, los cuales se definen en este capítulo. Ah, Estos sistemas activos de protección contra incendios, estamos hablando de rociadores automáticos, estamos hablando de sistemas de alarma, que también pueden ser requeridos, dependiendo del tipo de construcción y dependiendo del uso del edificio, aun cuando no se requieran en este capítulo. Así que el diseñador del edificio puede establecer ese requerimiento y utilizar esos incentivos en el código cuando se instalan estos elementos. Es bien importante notar que en este capítulo del código no vamos a establecer los criterios de diseño, de instalación, de inspección, de las pruebas y el mantenimiento. Eso básicamente está en referencia a las normas NFPA de la National Fire Protection Association. Son las normas más conocidas y más utilizadas, pero también, como mencioné anteriormente, si hay normas que sean equivalentes, también se pueden utilizar para la instalación, para la inspección y para el diseño y mantenimiento de estos elementos. No creo que tengo que explicar esta diapositiva, pero básicamente sabemos cómo funcionan los rociadores automáticos, los cuales, si son aprobados y son listados, deben funcionar apropiadamente, reaccionan al calor, aplican el agua directamente al área del incendio y normalmente funcionan de forma independiente. Esto ha sido un asunto bien interesante porque mucha gente ha visto las películas de Hollywood y en las cuales activan un rociador y todos los rociadores se activan al mismo tiempo. Parece que eso es bien común, pero no es así. Eso está muy lejos de la realidad. Cuando se produce un incendio, sabemos que estos rociadores solamente se activan lo que son necesarios para atacar el incendio, y pueden ser, de uno a varios, dependiendo del diseño que tenga el sistema. Sistemas de rociadores automáticos, vamos a ver que el código va a ser un requerimiento específico, y se requiere generalmente los rociadores basados en el área del incendio. ah, Clasificación de ocupación, el uso, los materiales que haya en el edificio, el número de ocupantes que haya en el edificio,
las áreas de incendio y el nivel del piso. Bien importante cuando hay edificios que, que no tienen aperturas, que no tienen paredes o ventanas en las paredes exteriores, sí se requiere la instalación de los rociadores y en los ductos de basura o ropa blanca que pueden correr a medida del edificio, también se requieren el uso de los rociadores. En este caso, el ejemplo, vemos cómo hay diferentes usos y diferentes grupos en el edificio. Sótanos también tienen que estar protegidos con sus rociadores, pero básicamente dependiendo del uso, del tipo de construcción y el tamaño del edificio y cuán lejos está el piso del edificio al nivel de evacuación. Eso es un elemento muy importante. Ah, Cuando hablamos de las áreas de incendio, es importante saber que podemos identificar un edificio como un área sencilla o principal. También se pueden separar los edificios de manera horizontal. En este caso tenemos dos clasificaciones o se pueden hacer compartimientos en un edificio. Así que la clasificación de resistencia al fuego de los muros cortafuegos pueden crear esas áreas de fuego separadas, múltiples. Y muchas veces el diseñador puede reducir el requisito de rociadores a medida que si separan el edificio de esta manera, en compartimientos. Bien importante, como mencioné anteriormente, que en algunos casos se requiere que los edificios estén provistos de rociadores contra incendios independientemente de la clasificación de ocupación. En este caso, edificios que no estén provistos de aperturas en la pared exterior para que los bomberos puedan acceder a ese edificio en caso de un incendio, tienen que contar con esos rociadores. Y hay diferentes clasificaciones, aperturas mínimas que deben estar ubicadas en el edificio para que puedan acceder, a que puedan cumplir con ese requisito. Bien importante que no se permite obstruir las aperturas de ninguna manera que pueda restringir la extinción de incendios o de rescates. Muchas veces hemos visto que estas aperturas se cubren con otros materiales y es bien importante que si hay estas aperturas que no se cubran para que los bomberos puedan acceder al edificio. Como mencioné anteriormente, a través del código vamos a ver que hay créditos o incentivos para el uso de rociadores automáticos. Y esos vamos a ver que básicamente las modificaciones, permitidas, vamos a utilizar tres estándares diferentes para el diseño. Y la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, lo que conocemos como la NFPA, es la que desarrolla estas normas. La norma NFPA 13 se utiliza para diseñar e instalar los sistemas. Hay diferentes normas, la 13R, la 13D, pero la más común que se utiliza y que hace referencia en el código es la norma NFPA 13. Sistemas de montantes, lo que conocemos con los standpipes, en la sección 905 del código también cubre la parte activa de protección contra incendios. Vamos a ver que hay diferentes clases de sistemas y estos sistemas se deben instalar y diseñar de acuerdo a la NFPA 14. Es importante entender que estos requerimientos modernos de seguridad contra incendios ya no exigen la instalación de gabinetes equipados con mangueras. Eso ya no se exige en el código, lo que se conoce como la clase número 2. La única excepción es de esos montantes es que son requeridos si hay un auditorio. Si hay auditorio, sí se requiere, pero no en los otros edificios. Los requerimientos incluidos en esta sección, en la mayoría de las edificaciones, van a requerir estas instalaciones que sean clase 1. Ah, y cuando se requieren la clase 3 pueden reemplazarse por clase 1 para estas edificaciones. La clase 1 típicamente se instala en combinación con rociadores automáticos en edificios de pisos múltiples y usualmente, como pueden ver en la ilustración, se instalan en las escaleras para que estén protegidos, para que estén fuera del edificio.
Bien importante que veamos ese requisito. Ah, pero sí se instala en combinación con rociadores automáticos. Estas tuberías verticales contra incendios, básicamente lo que proveen son una extensión de la bomba contra incendios en un edificio. Sabemos que cuando un edificio alcanza cierta altura, los bomberos no pueden llevar suficientes mangueras contra incendios para acceder al fuego. Por lo tanto, en esta parte del código se requiere que se instalen tuberías verticales contra incendios. Ah, y creo que son muy conocidas en la industria, pero son una serie de tuberías, ¿no? Que van desde la conexión del servicio de bomberos hasta conexiones dentro del edificio. Así que cuando ellos responden al incendio, los bomberos pueden conectar la bomba contra incendios al principio de la tubería y conectar adentro del edificio para atacar el incendio. Hay diferentes tipos de estos y vemos varios ejemplos en la ilustración. Bien importante que cuando hablamos de lo que se conoce como el nivel más bajo de acceso de vehículos de departamento de bomberos, esa es la parte importante del requisito. ¿Dónde se requiere? Si un edificio tiene más de 30 pies por encima de ese nivel más bajo o por debajo de ese nivel más bajo, donde pueden llegar los bomberos, estos sistemas de montantes o los stand-pipes son requeridos, además de los centros comerciales y en los escenarios. Así que ese es el requisito. Pero hay que determinar, cuando estamos hablando del diseño, cuál es el nivel más bajo o más alto de acceso de los vehículos del Departamento de Bomberos. Sistemas de alarma y protección y detección de incendios en la sección 907. Ahí vemos que en esta sección se define la protección de las edificaciones mediante sistemas de alarma y detección, las cuales deben diseñarse e instalarse de acuerdo a la norma NFPA 72. Ah, en términos generales, no se requieren detectores de humo en la mayoría de las edificaciones, salvo que sean requeridos por el código. Ah, por ejemplo, áreas con camas, elevadores, sistemas de calefacción, sistemas de control contra humo. Pero un sistema de alarma contra incendios proporciona una detección temprana de un incendio y el propósito de este sistema es advertir a los ocupantes de un edificio que hay un peligro. Así que es importante, el sistema es muy importante en cuanto a la detección temprana de incendios para proporcionar suficiente advertencia para que los ocupantes puedan salir del edificio antes de que las llamas creen una situación que no se pueda salir del edificio. Hay dos sistemas diferentes, hay sistemas manuales, sistemas automáticos, así que vemos que todo está requerido, pero en base a la clasificación, en base al número de ocupantes, en base al número del piso o el nivel del piso, qué operaciones se requieren en el edificio y qué materiales hay en el edificio. Así que todo eso con referencia a la norma NFPA 72. En este caso tenemos dos sesiones bien importantes, la 907, sección 907.5, 211 y 212. Esta sección básicamente establece los requisitos para el sonido promedio y el sonido máximo de estas alarmas. Ah, en este caso vemos que hay un nivel de sonido por encima del nivel de sonido ambiental o un sonido máximo para estas alarmas, pero cuando vemos que cuando el ruido ambiental promedio es mayor a 105 decibeles, también se deben proporcionar dispositivos de alarma visible, de acuerdo a la NFPA 72. En este caso, cuando hay mucho ruido en un edificio, por ejemplo, una factoría, donde hay maquinarias, donde hay mucho ruido excesivo, tienen que haber alarmas visibles y no se requieren entonces las alarmas audibles. Alarmas de humo, básicamente tenemos dos normas. En este caso, una alarma de humo es de una sola estación y tienen que estar
básicamente conectadas a múltiples para que cuando un dispositivo se active, se puedan activar todos los demás. Así que se requieren mayormente en ocupaciones de residenciales, como áreas para dormir, el camino de salida, dormitorios y demás. Así que básicamente cuando hay personas durmiendo en el edificio, se requieren las alarmas de humo. Sistemas de control de humo, sección 909. Estamos hablando de barreras corta humo. Estamos hablando el propósito básicamente es proporcionar un entorno protector en las áreas fuera del origen del incendio. Esto permite que se pueda evacuar el edificio, que se pueda reubicar a los ubicantes de manera segura. En este caso, las disposiciones no están diseñadas para proteger el contenido del edificio de daños causados por el incendio, ni para ayudar en las actividades de extinción de incendios. Básicamente, estos sistemas son para hacer un compartimiento y poder evacuar el edificio prácticamente sin ningún problema. Muchos de los criterios que vamos a ver en este capítulo o en esta sección están basados en la NFPA 92. Y esta sección es especialmente útil cuando estamos hablando de escaleras que tienen presión, presurizadas, cuando estamos hablando del control de humos en atrios, centros comerciales y cuando estamos hablando de las barreras contra humo. Así que sabemos sabemos por experiencia y por estadísticas que la migración del humo a través de un edificio puede tener efectos devastadores para los ocupantes. Así que el IBC requiere ese control de esa migración de humo en tipos específicos de edificios para limitar la cantidad de humo dentro de los medios de salida. Es importante que los medios de salida estén libres de humo para que los ocupantes puedan tener un sistema accesible para evacuación o para reubicar a las personas a otro lugar. Así que no estamos hablando de proteger al edificio en caso de proteger la propiedad, sino proteger a los ocupantes del edificio. En este caso, el ejemplo, pueden ver cómo hay unas puertas transversales con un dispositivo magnético. En caso de un incendio o una alarma, esas puertas van a cerrar y van a crear un compartimiento en ese caso para proteger ese pasillo de salida en el edificio y que los ocupantes puedan salir a tiempo del edificio. Ah, otra sección nueva, no nueva, pero es reciente en el código, es la sección 915, la cual habla de detección de monóxido de carbono. Ah, el monóxido de carbono es un gas sin color, sin olor, que puede formarse en la combustión incompleta de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Lo conocemos como el asesino silencioso, ¿ok? Y hemos visto que ha habido muchos problemas con el monóxido de carbono, pero es importante que estos detectores estén disponibles en edificios nuevos, unidades de vivienda, unidades que tengan dormitorios o ocupaciones del grupo educacional en las escuelas. Así que también la norma NFPA 72 cubre estas instalaciones y es importante que en estas condiciones se puedan instalar estos sistemas. Con eso terminamos los capítulos 7, 8 y 9 que básicamente cubren la seguridad contra incendios. Otra vez, si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat o pueden levantar su mano en cualquier momento. Así que me dejan saber si tienen preguntas acerca de esta sección. Siguiendo adelante, moviéndonos de la seguridad contra incendios, vamos a ver la seguridad de la vida. En este caso, estamos hablando del capítulo 10 del código. Y en el capítulo 10 vamos a estar ya entonces, vamos a ver la metodología de proteger, cómo evacuamos el edificio, cómo se puede proteger la vida en el edificio. Como mencionamos en el capítulo 9, la seguridad contra incendios está definida, número uno, como dijimos, por la resistencia, los sistemas activos de protección, capítulo 9, y en el capítulo 10
en la tercera parte de esos sistemas, que serían las vías de evacuación, las cuales se definen en este capítulo. Ah, bien importante para aquellos que están familiarizados con las normas NFPA, que la metodología de análisis en este capítulo es equivalente a lo que utiliza la NFPA 101. Es muy importante también notar que antes de la construcción del edificio, esto no se puede esperar a que el edificio esté ya construido. Durante la fase del diseño y antes de que se puedan emitir los permisos que se sometan para la aprobación del funcionario de edificación a los planos, los cálculos de estos sistemas de evacuación, incluyendo un plano con el número de ocupantes, la capacidad de las salidas y las distancias que hay entre las salidas. Y vamos a ver la importancia de eso. Cuando hablamos de determinar cómo vamos a establecer las vías de evacuación del edificio, hay una metodología de básicamente 11 pasos. Número uno es determinar qué cantidad de ocupantes vamos a tener. Hay una sección específica en cuanto a eso y está basado en el uso de ese espacio. Vamos a determinar también la dimensión de estos medios de salida. Vamos a establecer cuántas salidas se requieren, qué distancia se requiere mínima entre las salidas. También vamos a determinar la distancia de recorrido, cuánto hay que caminar del espacio a la salida. También en este capítulo cubren los diseños, los criterios de diseño de las puertas, de las rampas, de los pasillos, de los corredores. Vamos a establecer también los criterios de diseño de las escaleras, de las rampas. Eh, También se va a evaluar el acceso y la descarga del medio de salida. Vamos a hablar de la determinación de las señalizaciones de las salidas o los anuncios de salida, cómo se iluminan las salidas y la accesibilidad. Ahora el paso número 11 en cuanto a la accesibilidad, básicamente se eliminó de esta publicación porque ya eso está mayormente legislado en la mayoría de los países. Así que esa parte no se incluye en este capítulo que vamos a proveer en esta publicación, pero sí es un elemento importante de la accesibilidad de estos sistemas. Cuando hablamos de calcular, número uno, el número de ocupantes, esta sección que estamos viendo aquí en la tabla, prescribe el método para determinar la carga de los ocupantes, que va a servir de base para el diseño del sistema de evacuación. Es un concepto bastante básico. El concepto básico es que la edificación debe contar con medios de egreso seguros, con capacidad para todas las personas que se esperan en la edificación. En otras palabras, tener suficientes salidas, tener salidas suficientemente grandes o anchas que puedan permitir la capacidad para todas las personas. El proceso para determinar la carga de ocupantes se basa en la densidad prevista de los ocupantes, lo que se llama el factor de carga de ocupantes. Como pueden ver en la tabla, hay un factor de carga de ocupantes. Ese factor está básicamente definido en esta tabla, la tabla 1004.5, dependiendo de la función que tenga el espacio. Así que vamos a ver, por ejemplo, la función del espacio y vemos la carga de los ocupantes de acuerdo a esa función. En espacios como, por ejemplo, de reunión pública, como restaurantes, salones de asamblea, salas de reunión, es importante que esa carga de ocupantes se pueda exhibir en un lugar que se pueda ver para que no podamos no, ir por encima de esa carga máxima de ocupantes. No se pueda exceder esa carga máxima de ocupantes. Cuando hablamos por ejemplo, en esta sección, el área bruta del piso es el área total que hay en el edificio
entre las paredes exteriores o el área neta, que es básicamente el área que está disponible para la ocupación. Y el factor está determinado en pies cuadrados. Por ejemplo, una galería de exhibición y museo ah, es un ocupante por cada 30 pies cuadrados. Así que se hace la conversión y así se determina el número de ocupantes. Por ejemplo, en una reunión pública que no tenga asientos fijos, si es solamente espacio para estar parado, estamos hablando de 5 pies, ah, 5 pies cuadrados por persona. Así que de esa manera se calcula el total de ocupantes en el edificio. El otro método es tener asientos fijos. Y esto usualmente lo vemos en una iglesia, un teatro, ah, un cine, ¿ok? Ah, Vamos a ver que hay asientos fijos que no se pueden mover. Y si ese es el caso, entonces en este caso se establece el número de ocupantes contando los asientos que hay en el lugar. Si son bancos, se calcula 18 pulgadas por personas. Si es un comedor o tienen sus áreas de comedor, por 24 pulgadas por personas. Así que hay maneras de calcular la cantidad de ocupantes de acuerdo a cómo esté diseñado el espacio. Déjeme dar un ejemplo. En este ejemplo tenemos un restaurante y tenemos dos usos. Tenemos la cocina, la cual se calcula 200 pies cuadrados por ocupante, y tenemos un espacio de mesas y sillas que no son fijas. Ahí se calcula por ah, el área total que hay disponible, y tenemos cabinas, y esas se calculan por medio de la calculación de los bancos. Así que, por ejemplo, en este caso, tenemos la cocina con un ocupante, tenemos el área de comedor, tiene 1.200 pies cuadrados, a 15 pies cuadrados por persona, caben 80 personas. Las cabinas de 6 pies, divididas por 24 pulgadas, 3 personas por banco, tenemos 48 personas en total, y se suma el total de esas ocupaciones, y el total para este espacio es 129 personas. En este caso, bien importante que como es un restaurante, que se pueda identificar esa ocupación, esa cantidad máxima, y que esté visible para que las personas no puedan exceder ese número de personas en el sitio. En este caso, como pueden ver, no se cuentan los asientos de las mesas y las sillas porque no son fijos. Ese espacio puede cambiar en cualquier momento, así que se determina la cantidad, y además de eso hay espacio disponible para estar parados en el espacio. Así que cuando son asientos que se pueden mover o se pueden cambiar, no se cuentan los asientos, solamente cuando hay asientos fijos. Número de salidas y las puertas de acceso también están determinadas de acuerdo a la cantidad de personas que hay en el edificio. Así que hay que evaluar cada espacio, cada habitación, ah, y vemos cómo el acceso de salida es la primera parte del sistema de salida, y siempre se requiere, en la mayoría de los casos, un mínimo de 2 salidas. Ahora, hay ciertos espacios que se permite una salida, pero como pueden ver en la tabla, está limitado a la cantidad de personas. Por ejemplo, una ocupación B, una oficina que no tenga más de 49 personas, máximo de 49 personas, que tenga sistemas automáticos, you know, de rociadores automáticos, puede tener una salida hasta 100 pies de distancia del espacio. Así que si tiene menos de 30 ocupantes. Si tienen más de 30 ocupantes, pueden tener una salida con 75 pies de distancia, sin rociadores automáticos. Si tuvieran rociadores automáticos, pueden tener 100 pies de distancia a la salida, con una sola salida, hasta 49 personas. Así que bien importante que cuando tenemos espacios que solamente tienen una salida, hay que primeramente determinar la cantidad de personas y limitar la cantidad de personas en ese espacio, dependiendo de si hay rociadores automáticos o si no hay rociadores automáticos en cuanto a la distancia que se requiere.
Como pueden ver, en este caso, se requieren salidas adicionales si vamos a exceder el número de ocupantes. De hecho, si hay ya 500 personas hasta 1000 personas, son tres salidas o más, y 1000 personas requieren más de cuatro salidas, dependiendo el espacio que haya disponible. Ah, También cuando estamos evaluando el sistema de evacuación, tenemos que ver cuántos pisos hay, tenemos que ver el diseño del edificio entero y cada uso que hay en el edificio. Cada medio de salida puede consistir de una o más salidas o puertas de acceso de salida. Así que vamos a determinar la cantidad de acuerdo a esta sección del código. En este caso, podemos ver que en algunos casos se requieren múltiples salidas porque hay mucha distancia en cuanto a salida. No específicamente porque hay muchas personas, pero porque están muy separadas una de otra. Así que en este caso no es por la cantidad de personas, sino por la distancia que hay entre las salidas. Un espacio grande podría crear una condición muy peligrosa, lo cual sería un callejón sin salida en la que un ocupante puede quedar atrapado en el espacio. El código llama a esta condición de sin salida un camino común de viaje de salida. Y ese camino común de viaje o de salida es la distancia que una persona tiene que recorrer dentro de un edificio antes de llegar a un punto en el que tiene la opción de dos direcciones para llegar a dos salidas. Así que se establece ese espacio, se establece esa longitud de camino en el código y en este caso, cuando hay distancias grandes, hay que proporcionar dos puertas de acceso para que haya salida disponible a los ocupantes. Cuando estamos hablando de sistema de medios de salida o medios de ingreso, el código define ese término. Los medios de egreso es la distancia de recorrido continua y sin obstrucciones de recorrido de egreso vertical u horizontal desde cualquier parte de una edificación o estructura a una vía pública. Vemos también que los medios de egreso ah, constan de tres partes. Estamos hablando de, número uno, el acceso a la salida como tal y la descarga de la salida. El acceso es básicamente el espacio que está ocupado. La salida está protegida para proteger al ocupante y ya en la parte de afuera del edificio, a una distancia segura, sería lo que llamamos la descarga del edificio. Así que cuando estamos hablando de un sistema de egreso, estamos hablando de sistema completo. Son tres elementos muy importantes. Un ejemplo de esto es la salida. Sabemos que los ocupantes salen del edificio, salen a la ruta de salida protegida. Puede ser que sea una escalera, un pasillo, una salida horizontal. ¿Ok? Así que las salidas son la segunda parte del sistema y el código proporciona varios tipos diferentes, de esa salida. Pero tiene que estar bien importante que esa salida esté protegida. Y una vez que ya se sale del edificio, tenemos la descarga. Ya cuando el ocupante sale a la parte de afuera, sale a la vía pública, lo que conocemos como el área de reunión o ya cuando hay un área segura fuera del edificio, en la cual la persona está fuera de riesgo del incendio o el evento que esté sucediendo en el edificio. Bien importante que estas salidas estén sin obstrucciones. Muchas veces cuando vamos a hacer inspecciones de estos edificios, nos damos cuenta de que las salidas están llenas de elementos, cajas o materiales o almacenamiento. Las salidas no pueden estar ah, obstruidas. Tienen que estar siempre disponibles y no por el hecho de que no se utilicen normalmente, se pueden cubrir. O sea, hay que mantener esas salidas abiertas y este es un elemento muy importante cuando el Departamento de Bomberos hace sus inspecciones anuales, que estén seguros que esas salidas estén disponibles. Otro elemento básicamente de las salidas es el tamaño del sistema.
Cuando comparamos, por ejemplo, los sistemas de plomería, sabemos que el tamaño de las tuberías se basa en la cantidad de agua o líquido que pase por ellas. Lo mismo pasa con las escaleras. El ancho del sistema de salida se basa en la misma filosofía. Cuando, cuando mayor sea la carga de ocupantes del diseño, más salidas y más anchas se necesitan para evacuar eficientemente a las personas de un edificio. El IBC calcula ese ancho de los medios de salida multiplicando la carga de salida por un factor para determinar el ancho de esta salida. Por ejemplo, las puertas, los pasillos, los caminos de salida, se multiplica el número de ocupantes por 0.02 pulgadas. En las escaleras se multiplica el número de ocupantes por 0.03 pulgadas. Ahora, hay un tamaño mínimo que hay que mantener, pero cuando hay muchos ocupantes hay que añadir a ese tamaño de acuerdo a esa fórmula que les expliqué aquí. Ese tamaño, ese ancho de las salidas, tanto de los pasillos, las puertas o los caminos o las escaleras, se tiene que mantener hasta la vía pública. No se puede reducir ese tamaño. Ahora bien, hay un incentivo también, en este caso, en el cual cuando se instalan rociadores automáticos o sistemas de evacuación de humo automáticos y alarmas con comunicación, se pueden reducir los factores para el ancho. Así que aquí también vemos, ah, por ejemplo, el ancho de salida de 0.02 se puede reducir a 0.15. Entonces, en este caso, vemos también el incentivo o el crédito que se le da al diseñador en caso de que se puedan instalar rociadores automáticos. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos un comedor de 6.000 pies cuadrados. Determinamos el número de ocupantes a 400 ocupantes. En este caso, determinamos el ancho de la ruta de salida, multiplicamos por ocupante, necesitamos 80 pulgadas y por lo menos requerimos dos salidas. En este caso, vemos que hay unas puertas instaladas y como no se puede, en este caso, como pueden ver, una de las salidas está por la cocina. Esa salida no se permite para el comedor, así que hay que tener suficiente ancho, en este caso las dos salidas del lado, la salida de atrás del edificio, la salida de la cocina no cuenta porque no se puede pasar por ese elemento y se calcula el ancho de la salida. Tenemos dos escaleras a 60 pulgadas cada una, más la puerta de atrás, eso nos da suficiente ancho para salir del edificio. Ahora, en caso de que se instalen rociadores automáticos, ese elemento de salida o de ancho baja y en este caso esa salida, la salida trasera o no es requerida, se mantiene la salida de la cocina y solamente se requieren las dos salidas adicionales al lado. Así que vemos cómo la instalación de rociadores automáticos, en este caso, ah, hay un beneficio de costo asociado porque sabemos que hay que instalar los rociadores, pero también hay un beneficio de costo porque no hay que instalar más salidas por motivo de los rociadores. Así que hay un elemento, un incentivo para la instalación de rociadores automáticos. Y eso lo vamos a ver a través del código completo. Vamos a ver que muchos de los elementos que vamos a hablar que hemos hablado de ya de protección contra incendios, tamaño, área, salidas, están determinados si hay rociadores o si no hay rociadores. Otro elemento importante es ah, cuando se requieren dos salidas, cómo están separadas esas salidas. Es decir, cuán remotas están entre sí. Porque además de proporcionar múltiples vías de salida, es imprescindible que estas salidas estén disponibles cuando hay una emergencia. Ah, para garantizar que la salida requerida sea lo suficiente remota, esta sección pues requiere
que hay una distancia entre las salidas. Y eso se determina por medio de la distancia diagonal más larga del edificio. Y en este caso, la distancia entre las salidas tiene que ser por lo menos la mitad de esa distancia o con rociadores un tercio de la distancia. Así que también vemos en este caso un incentivo por la instalación de rociadores. Pero no pueden estar, las salidas, dos salidas no pueden estar pegadas una de la otra, porque entonces en caso de una emergencia, aunque haya suficiente salida, no van a estar disponibles en caso de una emergencia, porque están muy cerca una de la otra. Así que tiene que haber distancia para que tengan opciones los ocupantes del edificio. Vemos aquí también que la tabla 10.17.2 establece la distancia que se permite recorrer para llegar a la salida. Y vemos también cómo está determinado bajo la ocupación del edificio, si hay o si no hay sistemas de rociadores automáticos. Van a ver que en esta tabla hay ciertos usos los cuales no se permite ah, una distancia a menos que haya rociadores automáticos. Esos son los usos con más riesgo. Básicamente los usos institucionales y los usos de alto riesgo. En estos casos, ni siquiera se puede determinar sin rociadores automáticos. Pero en los otros usos, van a ver, por ejemplo, un uso de reunión. Se permite un recorrido de 200 pies de distancia para llegar a la salida, para el acceso, con sistemas de rociadores 250. Así que hay una flexibilidad de acuerdo a la instalación de los rociadores automáticos. Básicamente también en cuanto al sistema de salida, muy importante que las escaleras, las escaleras de salida, las rampas de salida, que se consideran parte de ese componente de evacuación, deben proporcionar un grado de resistencia al fuego prescrito para proteger a los ocupantes que van a estar circulando por esas escaleras. Además, es importante que las escaleras de salida interiores proporcionen acceso directo a la parte de afuera del edificio, a la parte exterior, salvo que sean prolongadas por pasillos que estén protegidos. Ah, en edificios de alta altura, estas escaleras no solamente están protegidas, pero también están presurizadas para que no se acumule el humo dentro de estas escaleras. Así que este es un elemento muy importante y en este caso también vemos que no solamente la escalera está protegida, pero también el acceso a esa escalera. Tienen que haber puertas que sean resistentes al fuego como acceso a estas salidas para que puedan estar protegidas. En algunos casos se permiten que hayan escaleras abiertas, pero son bien limitadas. Es básicamente entre pisos y son parte del acceso de salida, pero son limitados en el uso que se permite en este caso. Muy importante, y esto creo que la mayoría de nosotros conocemos este asunto, que estas rutas de salida estén identificadas. Sabemos que los anuncios de salida tienen que estar disponibles, que puedan estar que puedan ser iluminados desde una fuente de luz interna o externa y también que la ruta de salida debe estar iluminada en caso de emergencia. Los letreros de salida deben ser iluminados internamente o externamente. Típicamente se requieren que estén conectados al sistema eléctrico del edificio, pero todos esos letreros, incluyendo los autoluminiscentes y fotoluminiscentes, deben tener su listado aprobado para que se pueda utilizar en el edificio. Así que muy importante este asunto para que las personas puedan ver básicamente dónde van a salir en caso de una emergencia. Las puertas también hay un requisito en cuanto a mantener el ancho disponible. Deben girar en la dirección de salida. Hay excepciones para eso, pero son muy limitadas y deben tener una altura libre mínima mayor de 80 pulgadas.
Sí que también hay requisitos para las puertas para que puedan permitir la evacuación del edificio de manera apropiada. Los herrajes de las puertas, muy importante, que se puedan abrir fácilmente sin llave o sin conocimientos específicos. Y hay también una fuerza que se requiere para máxima para esas fuerzas en cuanto a lo que tiene que ver con la accesibilidad. Así que muy importante este proceso, que no se puedan cerrar las puertas y que no se pueda, y que, por ejemplo, una puerta con cerraje de llave se puede mantener cerrada y en caso de una emergencia, ¿dónde van a conseguir la llave? Así que es bien importante cuando estamos hablando de puertas de salida que cumplan con este requisito de que puedan abrir fácilmente. Bien importante la distancia de los herrajes y básicamente esto se regula para personas que están en silla de ruedas o que necesitan accesibilidad. Este asunto cuando se requiere, los sistemas de apertura antipánico, básicamente en grupos de alto riesgo, en grupos de asamblea, y tiene que estar listado y debe instalarse de acuerdo a las normas establecidas, UL 10C 305, los cuales regulan la instalación y el listado de estas unidades. Bien importante que no se instalen otros herrajes adicionales o seguros adicionales a este sistema, sino que esté disponible en caso de una emergencia. Es lo que se conoce como un sistema antipánico en el cual los ocupantes básicamente pueden empujar la puerta y abrirla en caso de emergencia. Y esa es la parte del capítulo 10, seguridad de la vida. Ah, ya vimos básicamente las secciones que se aplican a la protección contra incendios, tanto activa como pasiva. En esta publicación, sí, Oh, Jose, I pero, was just going to mention there's a number of questions also in the chat area when you have time. ok, let me check that out. Ok, vamos a pausar un momento para ver estas preguntas. Me pregunta Eduardo Heredia. ¿Qué dice el IBC acerca de las dos opciones de diseño para protección pasiva de elementos estructurales, diseño prescriptivo o diseño por desempeño? ¿Quién evalúa un diseño por desempeño o quién faculta a quién lo hace? Buena pregunta. Como he mencionado anteriormente, el código proporciona opciones. Pueden ser prescriptivas según lo determina el código o pueden ser por desempeño. Cuando se hace por desempeño, el código no prohíbe esa opción. Simplemente la persona que está capacitada, usualmente en caso, vamos a poner, por ejemplo, un sistema de protección contra incendios que se vaya a hacer por diseño de desempeño, un ingeniero de protección contra incendios sería la persona que tiene que evaluar ese diseño o preparar ese diseño y que se puede evaluar de acuerdo a la intención que tiene el código. Ah, ¿Quién faculta? ¿A quién lo hace? Depende de la jurisdicción. La jurisdicción tiene que determinar quién hace la inspección, quién hace la revisión de los planos, pero es importante, como mencioné, creo que en varias diapositivas anteriores, que una persona capacitada con ingeniería de protección contra incendios pueda determinar esa capacidad y pueda determinar por medio de sus cálculos y el diseño del sistema que cumple con el desempeño del sistema para cumplir con la intención del código. Así que eso es un trabajo que se hace entre el ingeniero y la persona que está a cargo de la función de revisión. Para el tema de baterías de litio, me pregunta David Salinas, de acuerdo con la norma, ¿hay algún artículo específico que nombre que se debe contar con un sistema para incendio? Ah, sí, David, entiendo que no hay ningún elemento que tenga. Ok. Este asunto de las baterías de litio ha sido un tema muy importante. Seguimos aprendiendo cada día acerca de esto. El código 2024 tiene elementos específicos para estos sistemas y
hicimos un estudio, un reporte, el cual identificó varias brechas en el código para lidiar con estos elementos. El código del 2027, que va a estar publicado el año que viene, va a cubrir varias de esas brechas, pero sí es una cuestión que estamos todavía analizando. Ah, Lamentablemente no hay ah, unos elementos que podamos decir que son eficientes o eficaces con este sistema. Así que seguimos aprendiendo de eso, pero sí en el código hay ciertos elementos el cual requiere clasificación, distancias, instalación de sistemas que están aprobados para este asunto de las baterías de litio. Es un riesgo nuevo, es un riesgo que seguimos lidiando con él, así que ah, todavía estamos trabajando con esto. Ok, rapidito en el tiempo que nos queda, quería decirle que añadimos los apéndices A, B, C, D y E. Cuando hablamos de apéndices en el código, los apéndices no son obligatorios, son opcionales y la jurisdicción que adopta el código decide cuál de estos apéndices, si uno o si todos, se adoptan con el código o se hacen referencia en el código. Uno de ellos que hemos estado lidiando con este problema y de hecho, los que han visto en varias semanas pasadas el incendio que hubo en Hong Kong, en unos edificios que estaban bajo construcción, es importante que haya seguridad contra incendios durante la construcción. El capítulo 33 del IFC cubre esa área. Voy a cubrirlo rapidito, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí hay condiciones, especialmente durante la construcción, que crean un riesgo tanto para los trabajadores como para la estructura. Así que es importante que hemos visto que hay varios factores que pueden contribuir a los incendios, quizás un trabajo caliente, soldaduras, elementos que no estén aprobados en la construcción. Así que es importante que cuando hay construcción o renovaciones, que haya ciertas precauciones. Y básicamente el capítulo 33 va a detallar esas precauciones y la responsabilidad, quién tiene la responsabilidad de esas precauciones. Así que en el capítulo 33 vamos a ver las responsabilidades asignadas, los controles de seguridad contra incendios, cómo lidiamos con las llamas abiertas, el almacenamiento de los materiales peligrosos, el mantenimiento de los sistemas y un plan de prevención. Los que han visto los videos del incendio de Hong Kong se dieron cuenta de que hubo un incendio que empezó en el primer piso y básicamente por materiales que no estaban aprobados para la protección de ese edificio, el incendio básicamente se propagó en ese edificio y los otros edificios, trayendo una tragedia increíble con el número de muertes que hubo en ese evento. Así que bien importante cuando estamos bajo construcción que haya ciertas precauciones y que estemos al tanto de eso. El apéndice B ah, tiene que ver con los requisitos de caudal de agua contra incendios. La jurisdicción puede adoptar este apéndice ah, para establecer el caudal de agua de protección contra incendios que sea capaz de suministrar lo necesario. En este apéndice vamos a ver una tabla, el cual especifica la cantidad del cálculo, dependiendo del tipo de construcción y cuánto se requiere y cuántas horas debe estar disponible ese caudal de agua. Así que un apéndice muy importante, especialmente para los servicios de bomberos cuando van a atender un evento de incendio. El apéndice C tiene que ver con las ubicaciones de los hidrantes contra incendios. En este caso, la jurisdicción puede adoptarlo y en este capítulo vamos a definir la localización y la distribución de los hidrantes de calle que están conectados al sistema municipal de agua, pero también se puede utilizar para establecer la distribución de hidrantes en un desarrollo privado también. Así que bien importante este apéndice. Hay una tabla que especifica las distancias
dependiendo del caudal de agua, dependiendo del número de hidrantes y la distancia entre cada uno de los hidrantes y la ruta específica. El apéndice D básicamente va a cubrir las áreas de las rutas de acceso para vehículos de bomberos. En este caso, establece las cargas mínimas, el acceso, los diseños, y van a ver en este apéndice que hay ciertos diseños sugeridos para que el equipo de bomberos pueda llegar, pueda acceder y pueda manejar básicamente su vehículo en estas áreas. Hay unas tablas que especifican los anchos requeridos y el diseño de acceso dependiendo de los vehículos que hayan disponibles. Y el apéndice E sería el capítulo 32 del IFC, ah, y sería ya lidiando con el almacenamiento de combustibles en pilas altas. En este caso vamos a ver que hay diferentes clasificaciones de acuerdo al peligro del material y diferentes clasificaciones de productos. Así que en base a eso se determina el riesgo de los materiales de menor riesgo a mayor riesgo y los tres tipos de métodos que se utilizan, que serían las pilas sólidas, las tarimas o las estanterías o repisas. Así que ese apéndice cubre esa parte, y como vemos en la tabla, vemos que está clasificado por la mercancía, está clasificado por el tamaño de esa área y si hay sistemas de protección contra incendios automáticos o si no hay, detección y si hay puertas de bomberos para acceso. Y con eso es el contenido de la publicación que estamos eh, promoviendo. Pudimos ver básicamente a través de las dos clases que se pueden explicar las disposiciones comunes, los fundamentos básicos de la protección y básicamente cómo podemos identificar y abordar esos problemas de la seguridad de la vida y los medios de salida. En el tiempo que nos queda, quisiera abrirlo para algunas preguntas o algunos comentarios, pero quiero compartir con ustedes mi información otra vez. Pueden conectarse conmigo por medio de mi correo electrónico, teléfono, WhatsApp. En la parte derecha, en la parte izquierda, tienen el código QR para nuestra página de soluciones globales en español. En esa página pueden ver ah, todos todos los recursos que ICC provee y pueden conectarse con nosotros. En la parte en la parte derecha tienen mi contacto y conectarse conmigo. Y pronto, una vez que tengamos la publicación disponible en forma digital, estaremos enviando un correo electrónico para que puedan acceder a la información pronto y que puedan empezar a estudiar este producto. Con eso quisiera abrir el cuarto a preguntas. Here's one from Victor. Víctor, José, no sé si ya lo comentaste, pero existe una tabla para la determinación de riesgo y por lo tanto. Sí, las tablas de riesgo se determinan, como expliqué anteriormente en la clase número uno. El riesgo se va a determinar por medio de la ocupación, el tipo de construcción y si vamos a instalar rociadores o no rociadores. So, el capítulo 3, primeramente determinar el uso del edificio. Ahí empieza, esa es la primera parte de riesgo del edificio. Básicamente, ¿para qué vamos a utilizar ese espacio? ¿Para qué vamos a utilizar ese edificio? De ahí en adelante pasamos a la tabla que habla del tipo de construcción y en base a eso se determina el riesgo y la clasificación de las horas que se requieren en esa construcción. Pero como expliqué, el concepto general en el IBC, si instalamos sistemas de protección contra incendio activos, los cuales son los más comunes, rociadores automáticos, vamos a poder construir más alto, más grande
Vamos a poder añadir distancia a las salidas porque hay un incentivo y el riesgo entonces se ajusta de acuerdo a la instalación de los rociadores automáticos. Así que bien importante eso. Ah, Se van a pedir, sí, vamos a ver la lista de las personas que se conectaron y esperamos expedir un certificado de participación en la clase. Eso lo vamos a enviar por correo electrónico. Eso sí, vamos a hacer eso para que tengan esa constancia de que atendieron. Y el propósito que tenemos, y trabajando con Víctor, trabajando también con AMRASI y AMRASI Colombia y otras organizaciones, es que podamos crear ah, unas capacitaciones, ya sea en persona o virtual, de los elementos de la publicación, tanto para la audiencia gubernamental como la audiencia de diseñadores o personas que están regulando el código en nuestros países, pero que podamos crear unidades de capacitación y certificación en base a este documento. Y como mencioné al principio, el propósito de este documento es que podamos empezar esa conversación para promover la adopción de códigos consistentes y por lo menos tener las bases necesarias para la protección contra incendios. Una vez que tengamos esta base y una guía simplificada, ya de ahí en adelante podemos seguir añadiendo otros requisitos. Pero esta publicación básicamente establece las bases, los fundamentos principales de la protección contra incendios. Así que el año que viene tenemos muchos planes y vamos a estar proveyendo capacitación ya bien detallada con ejemplos detallados de cómo aplicar estas sesiones. Yo lo que hice fue generalmente cubrir por encimita o ya, como decimos, una vista panorámica de la publicación, pero vamos a tenerlo disponible. Y sí, a Manuel, vamos a estar, estos videos de la clase van a estar disponibles. Vamos a tener también una página dedicada. En la página que les compartí de soluciones globales, déjenme compartirlo con ustedes de nuevo. Bien importante que cojan que agarren ese QR de soluciones globales, porque en esa página de internet vamos a tener una página dedicada a esta publicación. Así que el código QR de la parte izquierda que dice soluciones globales, esa es la página dedicada a español y vamos a tener la publicación, una página dedicada a la publicación donde vamos a tener los videos de estas clases y después vamos a tener también las capacitaciones dedicadas a las sesiones de la publicación. ¿O cualquier otra pregunta? Sí, vamos a compartir. Ok, perfecto. No veo más preguntas. I don't see any other questions. I think I covered everything, Lawrence. It You does were appear good. that way. Ok. Bueno, con eso pues estamos terminando la clase. Les doy las gracias por haberse conectado con nosotros. Ha sido un placer, definitivamente. Ha sido mucho trabajo llegar al final de esta publicación. Ha sido algo que hemos estado hablando por un tiempo ya, de la importancia de preparar algo ya específico para Latinoamérica. Así que estoy muy contento de que podamos hacer esto. Y yo sé que el 2026, pues, seguimos con la meta de que no hayan víctimas de incendios. Eso es nuestra meta. Y seguir trabajando con ustedes, con la asociación, con todos los elementos de diseño y organizaciones que están dedicadas a este empeño. Así que les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Lawrence, we can actually stop the recording. Thank you.